Ciertamente a veces uno piensa, ¿no?, en esta historia de, bueno, escuela para padres y madres, escuela para padres y madres. Y la verdad es que a Gema le habrán dicho, como me podrían decir a mí, ¿pero qué es esto? ¿No? ¿Hace falta una escuela ahora? ¿Hay que ir a la escuela para ser padre y madre? ¿Qué es esta cosa novedosa, ¿no? Como si fuera que ser padre y madre es una cosa especial, que hay que hacer un curso para ser padre y madre. Que mis padres no hicieron ningún curso, mis abuelos no hicieron ningún curso. ¿Cómo es esto, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será verdad que hace falta una escuela de padre y madre? ¿Será verdad que hace falta aprender a ser padre y a ser madre? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Y hoy vamos a hablar de las razones, ¿no? De por qué. A veces creemos que lo que hacemos es lo mejor. A veces estamos convencidos que es lo mejor. Y a veces pensamos que es lo mejor porque nuestro papá y nuestra mamá hubieran actuado así. Pero resulta que los tiempos no son los mismos. Resulta que los tiempos han cambiado. Decía Gema recién en la presentación, ¿no? Hoy tenemos situaciones nuevas, con problemas nuevos, con realidades diferentes que implican soluciones diferentes, actitudes diferentes, respuestas diferentes. Pero ¿por qué creo yo que tenemos hoy que aprender a ser padres? ¿Por qué no bastaría conseguir los aprendizajes que nuestros padres nos hicieron? ¿Por qué no bastaría con copiar lo que se hizo con nosotros? Primero que nada, el mundo está un poquitito cambiado. El mundo no es el mundo donde nacieron nuestros padres, el mundo no es el mundo donde nacieron nuestros abuelos. Nuestros hijos no van a vivir en el mundo que nosotros hemos vivido y seguramente tengan problemas que nosotros nunca hemos conocido, ni siquiera tenemos idea, ni llegaremos a conocer. Pero además de todo, recién Gema hablaba sobre el cambio, ¿no? Y el cambio es uno de los temas por los cuales hoy es tan difícil. El cambio es este tema por el cual es difícil hoy ser padre o hoy ser madre, ¿no? Este es uno de los temas. El mundo cambia y cambia a una velocidad importantísima. Cambia de una manera brutal y cambia muy rápido y cambia todo el tiempo. Y entonces sería bueno empezar a pensar que estas cosas que nosotros aprendimos de nuestros padres referidas a otro tiempo, quizás no sean ya para este tiempo. Así que el mundo cambia y esto lo hace complicado. ¿Por qué tanto cambio lo hace complicado? Porque tanto cambio lo hace incierto. Incierto. No podemos saber lo que sigue. Cuando yo tenía 16 años, siempre cuento esto, fui a decirle a mi padre que yo quería ser médico y le pregunté a mi padre, yo tenía mucha confianza en su palabra porque era un tipo muy confiable, le pregunté a mi padre si en realidad él me podía dar la garantía de que yo iba a poder tener una familia, educar a mis hijos, tener una casa, mantenerlos. Tenía mucho miedo. Y mi padre me dijo: mira, hijo, yo no te voy a decir ni te voy a asegurar que puedes ser millonario, quizás no, pero sí te doy la certeza de que si tú te dedicas a tu profesión con amor, si estudias, si atiendes a tus pacientes, si trabajas cada día, yo te aseguro que vas a poder tener una casa, darle educación a tus hijos, tener un auto, tomar vacaciones una vez por año. Eso yo te lo aseguro. Y la verdad es que era cierto. Cuando mi papá me dijo esto, eso era verdad. Pero 30 años después, cuando mi hijo vino a decirme: papá, yo quiero ser médico y me da miedo pensar, ¿voy a poder mantener a mi familia? A mí me hubiera gustado contestarle lo mismo que me contestó mi padre, pero no era cierto. La certidumbre y la certeza que mi padre me dio y que era verdad en su momento, ya no era certeza. Yo no podía asegurarle eso. Vengo de dar una vuelta por medio mundo acompañando mis libros. Y en el mundo de hoy, muchos profesionales, médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, no están pudiendo trabajar en su profesión. Hoy no tenemos la certeza de que ser un profesional te va a garantizar que tú puedas mantener a tu familia. El mundo se ha vuelto incierto y este cambio hace que los padres no podamos darle certezas a nuestros hijos. Y qué malo que es. Porque en realidad, cuando mi padre me dijo eso, yo confiaba mucho en lo que mi padre me decía. Si mi padre me decía: yo te aseguro, es porque era seguro. Y entonces yo confiaba en él y en su palabra. Y yo me quedé tranquilo, porque mi padre me había dicho que él me lo aseguraba. Seguramente hoy nuestros hijos no sé si se sentirían tan seguros de lo que le digamos, pero seguramente, aunque se lo dijéramos, la certidumbre no es cierta, porque nosotros sabemos que no es verdad. Nosotros sabemos que no podemos asegurarle a nuestros hijos. Nosotros sabemos que tenemos un futuro que no tiene certezas ni certidumbres, a un mundo que no es previsible. Y esta historia de vivir en un mundo que no es previsible le da al rol del padre y al rol de la madre una responsabilidad mayor, una carga adicional y un dolor que nuestros padres quizás no tenían. Nosotros no podemos darle estas certezas a nuestros hijos porque no sería verdad dárselas.
No podemos ni siquiera asegurarles a nuestros hijos que si ellos son buena gente, honestos y hacen todo bien, les va a ir bien. Y la verdad es que no se lo podemos asegurar. Nuestros padres lo podían hacer, nuestros abuelos seguramente podían hacer eso con sus hijos y no les mentían. Pero hoy la verdad es que esta certeza no la tenemos. Y entonces, como no tenemos esa certeza, tenemos que empezar a usar nuestro ingenio, a ser más hábiles, a transformarnos en, vamos a decirlo así, educadores. Bastaba hace 50, 60, 100 años, bastaba con ser padres y madres. Y de alguna manera hasta podíamos dejar relegada esta educación en el entorno, en la sociedad, en el medio. Podíamos dejarle a la tribu, como se dice vulgarmente, la responsabilidad de la educación de los hijos. Hoy los padres tenemos una terrible responsabilidad respecto a la educación que compartimos codo a codo con la escuela. Compartimos. Y en algunos aspectos somos más protagonistas los papás que la escuela. La escuela tiene una responsabilidad respecto de la formación, de la información, de los datos, de las cosas que aporta, de la socialización de nuestros hijos. Sí, claro que sí, seguro que la tiene. Pero los papás vamos a tener que aceptar esta responsabilidad de las cosas importantes que tiene la educación y vamos a ver ahora en un ratito por qué. De todas maneras, quizás para empezar, ¿por qué una escuela de padres y madres? ¿Por qué hace falta poner el acento? ¿Por qué hace falta educar a papás y a mamás para que puedan educar mejor a sus hijos? ¿Por qué tanto acento en esta historia? En principio porque estas cosas complicadas que el mundo tiene no se resuelven con leyes más firmes, ni siquiera la delincuencia, ni la criminalidad, ni el efecto devastador que tiene la sociedad de consumo. Todas estas cosas no se resuelven con más leyes, y que se resuelven con más educación. Más y más educación. Les doy un dato que es genuino, que apareció en el informe de las Naciones Unidas del 2005. 80% de los presos de todas las cárceles del mundo, 80% de los presos de todas las cárceles del mundo son analfabetos. Son analfabetos totales o analfabetos parciales, pero son analfabetos. 80% de los presos. Y para agregar a este dato, para que completarles la idea, yo estoy trabajando ahora en México, estoy trabajando en Durango, estoy trabajando con muchachos que han caído o están a punto de caer o tienen riesgo de caer en las garras de la droga, como consumidores o como traficantes. Estoy trabajando con muchachos universitarios que trabajan con estos muchachos para ayudarlos a que no pierdan el camino. Estamos trabajando con la población y también con las cárceles. Y tengo el dato directo de las cárceles de los jóvenes que han caído por delincuencias o por delitos medianos o graves y que están durante muchos años recluidos en las cárceles de México. Y la estadística que he confirmado personalmente no solo avala esta historia del 80%, sino que además les doy un dato más. 90% de los jóvenes que durante su internación en las cárceles estudia, completa su colegio su preparatoria o hace una carrera universitaria y la termina, 90% de los que estudian mientras están presos no vuelven a delinquir. 90% de los que estudian. 75% de los que no aceptan el plan de estudios, a los 3 años, como máximo, vuelven a caer presos por el mismo delito. Quiero decir, no hay ninguna duda de la importancia que tiene la educación en el futuro de la humanidad. No hay ninguna duda de la importancia que tiene la educación en el futuro de nuestros hijos. Pero esta responsabilidad, de alguna manera, tenemos que asumirla a los padres. Que tenemos que saber qué significa educar, que tenemos que saber cómo vamos a educar a nuestros hijos, que tenemos que saber hacia dónde, que tenemos que saber qué es lo que vamos a enseñar y cuál es la manera de enseñarlos. Y esta responsabilidad no podemos confiar nada más que en nuestra intuición. Claro que sí, que nuestra intuición es importante, claro que sí. Cuando un bebé nacía, hace 50 o 60 años, la madre se preguntaba, ¿y cómo voy a saber si llora de hambre, de frío, porque le duele algo? Y el pediatra decía, tu corazón te va a decir, guíate por tu intuición, y tu intuición te va a decir por qué llora. Y bastaba con ese consejo, la intuición la mayoría de las veces era suficiente. Bueno, hoy no es suficiente. Hoy los niños tienen el estímulo que le da nuestra educación en la casa, pero también la televisión.
y también los estímulos que vienen desde todos los lados y la prensa y tantas cosas que la sociedad de alguna manera deja en ellos, que nuestra educación, lo que nosotros sepamos o no de educación, empieza a ser de verdad muy importante. Cuando pensamos en esto, deberíamos pensar entonces en qué cosas debería enseñar una familia, ¿no? Porque en realidad esta es una responsabilidad bastante grande para asumir, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que uno debería de verdad enseñar y de verdad aprender para poder enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Porque nuestros hijos tienen, por supuesto, como tenemos nosotros, como tenemos todos, muchas necesidades, claro que sí. Y entonces nosotros vamos a tener que hacernos cargo de estas necesidades. Pero cuidado con esta historia de transformarnos en estos padres que, con la mejor intención, porque no hay mala intención, con la mejor intención dedicamos casi todo el día a trabajar. Y entonces trabajamos 12, 14, 16, a veces más horas por día, papá y mamá. Y trabajan todo el día, todos los días. ¿Por qué? Para que a tu hijo no le falte nada. Loable intención. Pero ¿qué pasa si después para que a tu hijo no le falte nada, le falta papá y le falta mamá? ¿Qué pasa si en realidad le falta lo único que no debería faltarle a ningún niño? ¿Cuál es la inversión que hemos hecho, no? Trabajamos para que no le falte nada y resulta faltándole lo único que no debería faltarle. La verdad es que a veces equivocamos este rumbo, ¿no? Y lo equivocamos porque la sociedad de consumo nos ha entrenado en una dirección que es equivocada. Y que no sería tan grave si no fuera porque trabajar así y desde este lugar y con esta mentalidad genera la idea en tu hijo de que en realidad esto es lo más importante. Si tú trabajas todo el día pero nunca estás con tu hijo, si tú trabajas todo el día para que no le falte nada pero le faltas tú, tu hijo asume, se da cuenta, decide que lo importante es el dinero que tú ganas y no el abrazo que le das. Porque si tú le dedicas más tiempo al dinero que ganas que al abrazo que le das, tu hijo concluye que eso es lo importante, que lo importante es el dinero que traes. ¿Y por qué hemos llegado a pensar esto que es tan absurdo y tan terrible, no? Déjenme que yo se los muestre en un ejemplo para que se lo acuerden de alguna manera que sea un poquito más gráfica, ¿no? La sociedad en la que vivimos nos ha entrenado y enseñado que hay que tener para poder hacer. Porque si tú no tienes, no puedes hacer. ¿Cómo podrías hacer algo si no tienes con qué? Tienes que tener para poder hacer, dice la sociedad. Y tienes que hacer si quieres tener. Si quieres ser alguien en la vida, tienes que hacer. Hacer para poder ser. Tienes que tener para poder hacer y tienes que hacer para poder ser alguien en la vida. Y esto es lo que la sociedad nos enseña. Y como la sociedad nos enseña esto, entonces nos hemos dedicado todo el tiempo a tratar de tener más. Tener más para poder hacer más, para poder ser más, mejores. Sin embargo, esta historia que nos ha enseñado la sociedad de consumo en la que vivimos, esta es mentira. Es mentira. Porque la relación entre estas cosas, hacer, tener y ser, la relación entre estas cosas existe, pero el orden no es ese. Este orden es un orden absolutamente perverso porque está invertido. La verdad es que, si lo pensamos seriamente, tú deberías ocuparte de ser quien eres. Porque solamente si eres quien eres, puedes hacer lo que te corresponde. Y cuando tú haces lo que te corresponde, lo que tienes es consecuencia de lo que haces. Y cuando lo que tienes es consecuencia de lo que haces, entonces te pertenece de verdad. Cuando en realidad tienes, a consecuencia de lo que haces, eso que tienes es tuyo y te corresponde. Cuando te das cuenta de esto, pones el acento en el ser para poder hacer y en el hacer para poder tener. Esto es bastante sencillo de decir, pero en la realidad cotidiana no sucede así. Y como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Que nosotros educamos a nuestros hijos de alguna manera en la idea de tener. La sociedad en la que vivimos educa para que nuestros hijos tengan. Y durante muchísimos años, y por suerte esto está cambiando en el mundo, y por suerte ustedes están aquí por eso, porque esto está cambiando en este momento,
Durante muchísimos años las escuelas del mundo, las universidades del mundo, que en general son esclavas del sistema al que pertenecen, ha educado a sus hijos para que sean capaces de tener cada vez más. La educación formal de los últimos 100 años está centrada en entrenar a los niños para que sean exitosos, pero no para que sean felices.